Hay palabras que uno nunca espera escuchar de su propio hijo. Insultos que no duelen por el sonido, sino por la boca de donde vienen. Por eso, aquel día, cuando Mauricio me gritó por teléfono, eres un egoísta, papá, sentí como si el piso se partiera bajo mis pies. Yo, egoísta. Yo, que trabajé 42 años cargando bultos, manejando maquinaria, recibiendo sol, lluvia y hasta maltratos de patrones. Yo, que guardé cada billete que pude para no ser un viejo problema para nadie. Yo, egoísta. Mi nombre es Julián Ramírez, tengo 67 años y toda mi vida pensé que criar a un hijo solo, sin su madre, era el trabajo más noble que un hombre podía hacer. Pero hace una semana descubrí que un hijo puede convertirse en tu mayor orgullo o en tu más grande herida. Mauricio no solo usó mis ahorros, los desapareció, los limpió hasta el último peso. Todo lo que guardé durante décadas, todo lo que planeé para una cirugía que necesito, todo lo que ahorré por si un día mis piernas ya no me respondían, se fue en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, después de gastarlo todo, todavía se atrevió a señalarme a mí. A mí, que jamás le negué nada. Por eso estoy contando esta historia. Porque quizá allá afuera haya alguien como yo, un padre que dio demasiado, que creyó demasiado, que amó demasiado y que ahora está pagando el precio. Ese sábado amanecí como siempre. Preparé café, despacio, porque ya me duelen los dedos cuando hace frío. Abrí la ventana para que entrara aire fresco y vi a la vecina, Sandra, regando sus plantas. Ella siempre saluda con una sonrisa que uno agradece. ¿Cómo amaneció, don Julián?, me dijo. Bien, hija, respondí, aunque la verdad es que llevaba días sin dormir, con un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Y ese día lo entendí todo. Porque mientras el agua caía sobre las macetas de Sandra, mi teléfono empezó a sonar con el tono que yo no quería escuchar nunca, la llamada de Mauricio. Contesté con voz calmada, como si no sintiera el nudo en la garganta. ¿Qué pasó, hijo? Él no saludó. No preguntó cómo estaba. No preguntó si ya había desayunado, si había dormido, si me dolía algo. Directo, frío, sin alma. Papá, ¿qué hiciste? Me rebotó la transferencia. ¿Sacaste dinero de la cuenta? Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Cuál cuenta, Mauricio?, dije, aunque ya sabía cuál. La cuenta donde estaban mis ahorros. Mis años. Mi vida. Pues ¿de dónde cree? De la cuenta que usamos los dos, gritó. Ahí no queda nada. Sentí que el estómago se me retorcía. Todo el cuerpo me temblaba. Y no por el dinero. No. Por lo que esa última frase revelaba, la cuenta que usamos los dos. La cuenta que yo le permití usar cuando me dijo que estaba en problemas. La cuenta donde él metió mano tantas veces, siempre con una nueva excusa. ¿Qué hiciste con mi dinero, Mauricio?, pregunté, sin levantar la voz. Silencio. Largo. Pesado. Doloroso. Lo necesité, papá, respondió al fin. Usted no entiende mis problemas. Usted no entiende lo difícil que está todo. Usted no entiende nada. Me quedé viendo la mesa donde todavía estaba la taza de café humeante. Ese aroma que siempre me tranquiliza ahora me revolvía el alma. Mauricio, ese dinero era para mi cirugía. Para mi vejez. Era lo único que tenía asegurado. Él suspiró molesto. Como si yo fuera el que estaba exagerando. Como si yo estuviera rompiendo un acuerdo que jamás existió. Ay, papá, por favor, dijo con desdén. Usted ya vivió, ¿para qué quiere tanto dinero? Además, yo soy su hijo. Es normal que me ayude. Ahí fue donde lo escuché. Lo escuché de verdad. No sus palabras. Su corazón. Ese corazón que yo pensé que había criado con amor, ya no latía por mí. Latía por conveniencia. Latía por costumbre. Latía por interés. Mauricio, dije suave, porque la rabia no me sale a mí, me dejaste sin nada. Y entonces él explotó. Egoísta, siempre ha sido un egoísta, nunca piensa en los demás, solo en usted mismo. No sé cómo describir lo que sentí. Quizá fue como si alguien tomara un cuchillo y lo enterrara lento, girándolo. Yo, egoísta. Yo, que dejé de comprarme medicinas para pagarle la universidad. Yo, que vendí mi camioneta para ayudarle cuando dijo que iba a emprender. Yo, que me partí las manos para darle de comer cuando su madre murió. Yo, egoísta. Colgué. No porque no quisiera escucharlo, sino porque por primera vez, no lo reconocí. Y cuando estaba guardando el teléfono, Sandra se acercó a tocar la puerta.
¿Todo bien, don Julián?, preguntó con una preocupación que no era curiosidad. Era cariño sincero, de ese que ya no esperaba recibir. La miré con los ojos ardiendo. Creo que mi hijo ya no es mi hijo, dije casi en un susurro. Ella entró sin pedir permiso y puso su mano sobre mi hombro. A veces, don Julián, los hijos se pierden. Y uno no tiene la culpa. Pero yo no quería aceptarlo. No todavía. No ese día. Pensé en mi esposa, Leonor, y en como ella siempre decía, Julián, no le des todo a un hijo. Déjale camino, no mochila. Pero yo no pude hacerlo. Yo no supe hacerlo. Y ahora entendía por qué sus palabras habían sido advertencia, no consejo. Ese día, mientras el sol empezaba a entrar por la ventana, me di cuenta de que mi historia no empezaba ahí. No. Ese era solo el final. El principio comenzó muchos años atrás. Cuando Mauricio todavía era un niño. Cuando yo creía que él, algún día, me cuidaría con el mismo amor con el que yo lo cuidé. Y por eso, por esa herida vieja, profunda y silenciosa, hoy quiero regresar al inicio. Al primer favor. A la primera mentira. A la primera vez que lo perdoné, sin saber que estaba firmando mi propia ruina. Porque esa es la verdadera historia. No como me llamó egoísta, sino como permití llegar hasta ese momento. Dicen que los problemas nunca empiezan enormes. Que siempre empiezan como una grieta pequeña, un detalle que uno no ve, porque está ocupado queriendo a alguien. Y creo que así fue con Mauricio. La primera grieta no fue un golpe, ni una traición, ni una palabra cruel. Fue una petición. Una de esas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en un agujero por donde se va la vida entera. Mauricio tenía 23 años cuando me pidió dinero por primera vez. Yo estaba sentado en el patio, lijando una silla vieja que quería dejar como nueva. Era domingo, de esos días en que la casa huele a jabón y café. Mauricio llegó nervioso, con los hombros tensos y la mirada inquieta. No era común verlo así. «Pa, ¿puede venir un momento?», dijo sin entrar del todo. Yo dejé la lija, me limpié las manos en la camisa y lo seguí al interior. «Dime, hijo». Él tragó saliva. «Necesito un favor». Esa frase, en ese momento, fue nada. Hoy es una herida. Mauricio explicó que había tenido un problema con la escuela. Que debía cubrir unas cuotas, que si no lo hacía, no podría presentar un proyecto final. «Son 3,000 pesos, pa. Yo los junto y se los devuelvo en cuanto pueda. Se lo juro». 3,000 pesos en ese entonces era una cantidad que me costaba ahorrar, pero también era mi hijo. Mi único hijo. Y uno siempre quiere creer que cuando un hijo pide ayuda, lo hace por una razón justa. Así que fui por el dinero. No porque me sobrara, sino porque siempre tuve un sobre para emergencias. Emergencias de verdad. Pero ese día, la emergencia de Mauricio se convirtió en la mía. «Ten, hijo. No te preocupes», le dije entregándole el sobre. Mauricio me abrazó fuerte. «Gracias, pa. Le prometo que es la última vez que le pido algo». No fue la última. Fue la primera de muchas. Un mes después, Mauricio regresó con otra urgencia. Esta vez, que lo habían robado. Que le habían quitado su cartera camino al trabajo. «No tengo para el camión, pa, ¿me presta tantito?». Ese tantito se convirtió en semanal, luego en mensual, luego en parte de mi presupuesto. Pero yo siempre pensaba, está joven. Todavía está aprendiendo. Ya va a agarrar el camino. El problema fue que yo confundí amor con silencio. Yo callé porque quería paz. Yo callé porque no quería que Mauricio sintiera que le fallaba. Yo callé porque creía que decir no era ser mal padre. No sabía que a veces, decir no es la única forma de salvar a un hijo. Con los años, Mauricio empezó a cambiar. Ya no pedía con vergüenza. Pedía como quien tiene derecho. Un día fue para arreglar su coche. Otro para pagar la renta. Otro porque un amigo lo estafó. Siempre había una razón. Siempre había una historia. Y yo, siempre creí. Recuerdo cuando Sandra me dijo por primera vez: «Don Julián, tenga cuidado. Un hijo también puede abusar del amor». Yo me reí. Le dije que no, que Mauricio solo estaba pasando por mala racha. Que ya iba a enderezarse. Que era cuestión de tiempo. Sandra no insistió. Pero me miró con esos ojos que ven más de lo que uno quiere admitir. Hubo un día en particular que jamás olvidé. Mauricio llegó con lágrimas en los ojos. Un hombre de 30 años llorando como niño pequeño en mi puerta. «Pa, por favor, esta vez sí es serio». Lo pasé, lo senté,
le ofrecí agua. Él se cubrió la cara. Tengo una deuda grande, grande de verdad. Si no la pago hoy, pa, me van a meter en un problema horrible. Necesito 15,000 pesos. 15,000. Era casi lo de mi cirugía inicial. Era lo que llevaba años guardando. Era mi seguridad. Era mi futuro. Pero cuando vi a mi hijo temblando, el corazón pudo más que la cabeza. Mira, hijo, no los tengo ahora mismo, pero puedo sacar de mis ahorros. Él volvió a prometer. Se lo juro, pa. Se lo juro. En cuanto encuentre trabajo estable, lo primero que haré será devolvérselo. No lo devolvió. Un mes después, cuando le pregunté con cautela si necesitaba más tiempo, me dijo: Pa, ¿por qué me está cobrando? Soy su hijo. ¿Qué clase de papá hace eso? Ese día lo sentí. La segunda grieta. La grieta donde ya no había agradecimiento, solo exigencia. Aún así, yo le seguí ayudando. Porque uno cree que un hijo va a cambiar. Que un hijo, un día, va a despertar. Que un hijo va a recordar quién fue el padre que lo levantó, que lo cuidó, que lo cargó. Mauricio no cambió. Solo se acostumbró. A que yo estuviera ahí. A que yo resolviera. A que yo pusiera el cuerpo para que él no tocara fondo. Pero todo tiene un límite, aunque uno no sepa dónde está. El mío no llegó con gritos. No llegó con peleas. Llegó con un papel. El estado de cuenta donde vi la verdad. Mi cuenta tenía casi nada. Mi hijo no solo tomó préstamos. Mi hijo tomó mi vida entera. En ese momento, mientras veía ese saldo vacío, Sandra tocó la puerta. Ella había visto a Mauricio salir horas antes, con prisa, con actitud nerviosa. ¿Está bien, don Julián? Lo veo pálido. Le mostré el papel con manos temblorosas. Sandra lo leyó sin emitir sonido. Y cuando levantó la mirada, tenía un dolor que era más que indignación. Era compasión. Don Julián lo está usando. Yo quise negarlo. Quise decir que no, que era mi hijo, que jamás haría eso. Pero la verdad estaba ahí, negra sobre blanco. Pesos que ya no existían. Años que ya no estaban. Confianza que se había ido en silencio. Yo solo quería ayudarlo, murmuré. Sandra se sentó frente a mí. Hay un tipo de ayuda que salva. Y otra que destruye, don Julián. Yo bajé la cabeza. Porque lo supe. Porque lo sentí. Porque esa grieta pequeña que empezó con 3,000 pesos. Ya era un abismo. Y aún así, lo peor estaba por venir. Porque yo todavía no sabía que Mauricio no tenía ninguna deuda. Que mis ahorros no se habían ido en emergencias. Que todo había sido mentira. Y cuando descubrí la verdad, mi corazón ya no volvió a ser el mismo. Hay verdades que uno descubre sin querer. No porque las esté buscando, sino porque el mundo, cansado de verte sufrir, decide empujarlas frente a tus ojos. Y así fue como descubrí la mentira más grande de mi hijo. No busqué pruebas. No espié. No seguí a nadie. No pregunté. La verdad simplemente llegó. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba sentado fuera de la casa, tratando de arreglar un ventilador viejo que se había atorado. A mi edad, uno necesita distraer la mente para no pensar demasiado. Mientras engrasaba la pieza, escuché la voz de don Ricardo, mi vecino y amigo de años, llamándome desde la reja. Julián, ¿tienes un minuto? Le dije que sí, que pasara. Don Ricardo es de esos hombres que ya no quedan, directo, honesto, sin adornos. Me dio la impresión de que venía inquieto. Traía el ceño fruncido, como quien carga una noticia que no sabe si debe decir. ¿Todo bien?, le pregunté. Se quitó la gorra, un gesto que siempre hace cuando va a decir algo serio. Mira, Julián, no sé si decirte esto, pero creo que es mejor que lo sepas. Me tensé. No sé por qué, pero el corazón empezó a acelerarse. Esta mañana fui al centro, continuó, y me encontré a tu hijo, a Mauricio. Lo dijo con cuidado, como quien toca una herida abierta. ¿Y qué tiene eso?, pregunté. Ricardo inhaló profundo. No estaba solo. Estaba con unos amigos, y digamos que, no parecía un hombre con deudas. Más bien parecía uno que acaba de recibir dinero. Sentí que algo dentro de mí se estremecía. ¿Qué quieres decir con eso? Ricardo bajó la voz. Estaba vestido con ropa nueva. Playera cara, tenis de esos que uno solo ve en vitrinas, y traía un reloj que yo sé que no tenía antes. Y además, los escuché hablando.
Hablaban de irse a la playa este fin de semana. Y uno de ellos dijo, gracias al viejo de tu papá, ¿eh? Ese último comentario me atravesó. No por el dinero, no por la playa, sino por la frase, el viejo de tu papá. Yo, el viejo. Yo, su banco. Yo, su salvación. Yo, su burla. Traté de mantener la calma. ¿Estás seguro de lo que escuchaste, Ricardo? Julián, no quería decírtelo. Pero creo que ya es hora de que dejes de cerrar los ojos. Las manos me empezaron a sudar. El ventilador resbaló entre mis dedos. Mauricio me había jurado que necesitaba ese dinero para salvarse, que su vida dependía de ello, que sin esa ayuda, todo se derrumbaría. Y ahora, estaba gastándose mi vejez en lujos, mi cirugía en viajes, mis noches de desvelo, en amigos que seguramente ni saben mi nombre. Gracias, Ricardo, dije. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Él me puso una mano en el hombro. No estás solo, Julián. No creas que eres el primero al que le pasa esto. Pero tampoco dejes que tu hijo te siga usando. No dije nada. No podía. Cuando Ricardo se fue, me quedé mirando el suelo por varios minutos. No sé cuántos. Sentí como si el mundo entero hubiera cambiado de color. Como si de repente todo fuera más pesado, más frío. Entré a la casa despacio. Me acerqué al buró donde guardaba recibos, papeles, notas viejas. Quería comprobar si de verdad había sido tan ingenuo. Saqué los estados de cuenta. Los fui colocando sobre la mesa uno por uno. El patrón estaba ahí. Gritos silenciosos que nunca entendí. Transacciones, retiros, movimientos, fechas que coincidían con cada urgencia inventada. No eran emergencias. No eran robos. No eran injusticias contra él. Eran fiestas. Compras. Gustos. Caprichos. Y yo, pagando todo. Me llevé las manos a la cara. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos fácil. Pero sentí un vacío tan grande, tan profundo, que casi me hizo caer de rodillas. En ese momento, escuché la puerta. Era Sandra, entrando con una bolsa de mandado. Le traje unas tortillas recién hechas, don Julián. Y también queso. ¿Comió ya? Negué con la cabeza. Ella dejó la bolsa en la mesa y notó los papeles extendidos. ¿Qué es eso?, preguntó acercándose. No tuve fuerzas para moverlos. Los retiros, los depósitos, las fechas. Sandra. Todo coincide. Todo. Mi hijo me vio como si yo fuera un cajero automático. Sandra puso su mano sobre la mía. Una mano cálida, real, humana. Una mano que no exigía nada. Don Julián, ¿ya habló con él? No. Y no sé si pueda. ¿Sabe qué creo?, dijo Sandra con suavidad. Que usted nunca se ha permitido enojarse. Siempre perdona. Siempre cede. Siempre se queda callado. Y el silencio, también es una forma de romperse. Me quedé viendo los papeles. Cada número era una puñalada. Cada retiro, una mentira. Cada transferencia, una traición. Sandra respiró hondo. ¿Y ahora qué va a hacer, don Julián? Me quedé pensando. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta. Porque cuando uno ama demasiado, no sabe defenderse. Creo que necesito escucharlo de su boca, dije finalmente. Sandra asintió lentamente. Entonces prepárese, don Julián. Porque la verdad, duele más cuando viene de quien uno más quiere. No sabía cuánta razón tenía. Esa misma noche, Mauricio hizo algo que terminó de romper lo que quedaba de mí. Algo que no pude imaginar. Algo que ningún padre merece vivir. Pero esa parte duele todavía más. Porque fue la noche en la que me atreví a preguntarle la verdad. Y él, no solo no la negó, se rió. Esa noche casi no pude cenar. El estómago lo sentía hecho nudo, como si cada mentira que descubrí durante el día se hubiera atorado dentro. Caminé por la casa varias veces, sin rumbo, sin saber en qué parte del piso apoyar los pensamientos. A veces me quedaba parado junto a la ventana, como esperando ver llegar a mi esposa Leonor, como si pudiera salir de la oscuridad y decirme qué hacer. Pero Leonor ya no estaba. Y Mauricio, mi hijo, cada día estaba menos. A las 9 de la noche, después de mucho pensarlo, marqué su número. No quería pelear. No quería gritar. Solo quería escucharlo. Quería darle la oportunidad de decirme, sí, pa, me equivoqué. Y lo siento. Pero no sabía que lo que venía sería aún peor. ¿Qué pasó,
contestó Mauricio al segundo timbrazo. Sin hola, sin cómo estás, sin nada. Mauricio, dije con voz suave pero firme, necesito hablar contigo, tranquilo, sin enojos. Él soltó un suspiro exagerado. Pa, ya sé para dónde va esto, ¿otra vez con lo del dinero? Sí, respondí. Porque no entiendo, hijo. Me dijiste que estabas en problemas, que ese dinero era urgente, que si no lo pagabas, algo malo iba a pasar. Hubo un silencio breve. Uno que me dio esperanza por un segundo. Tal vez estaba pensando en cómo disculparse. Tal vez estaba reflexionando. Tal vez. Mauricio soltó una risa. Una risa corta. Una risa burlona. ¿Y si pasó algo malo, no? Su voz estaba llena de cinismo. Se te acabó el dinero. Sentí un golpe en el pecho. Como si el corazón hubiera querido detenerse ahí mismo. Mauricio, no te estoy reclamando por el dinero. Te estoy preguntando por qué me mentiste. ¿Mentirte? Repitió él, sorprendido, como si el concepto no existiera. No te mentí, pa. Exageré tantito, sí. Pero todos exageran. Mira, usted tenía la lana y yo la necesitaba. ¿Cuál es el problema? El problema, dije con un hilo de voz, es que ese dinero era toda mi vida. Ay, papá, respondió con fastidio. Usted siempre con sus dramas. Es solo dinero. Solo dinero. La frase se clavó en mis oídos como vidrio. Mauricio, solo dinero, fueron años trabajando doble turno. Fueron noches sin cenar para ahorrar. Fueron meses guardándome para la cirugía. Fueron, mi esfuerzo, hijo. Hubo un silencio. Y entonces él soltó la segunda risa. Más fría que la anterior. Pues pa, si no quería que lo usara, ¿para qué me dio acceso? Usted mismo me lo dijo, aquí está la tarjeta por si se ofrece algo, pues se ofrecieron varias cosas. No podía creer lo que escuchaba. Él hablaba como si yo hubiera firmado un contrato que decía, dispón de mi vida sin avisar. Mauricio, dije tragando saliva, ¿te imaginas cómo me siento? ¿Te imaginas lo que es abrir una cuenta y ver que ya no tengo nada? Nada, hijo, nada. Él respondió sin pensarlo. Pues trabaje, pa. Usted siempre ha trabajado o ya no puede. Esa frase. Esa fue la daga final. Porque no fue solo una falta de respeto. Fue crueldad. Fue desconocimiento total del padre que tuvo. Mauricio, tengo 67 años. Ya no puedo cargar como antes. Ya no aguantan mis piernas. Ya no tengo la fuerza que tenía. Se escuchó un clic. Era él cambiando el celular de oído, frustrado. Pues entonces, si ya no puede trabajar, más razón para que me apoye a mí. Yo sí estoy joven, pa. Yo sí tengo vida por delante. Yo sí puedo avanzar. Usted ya vivió. Yo me quedé mudo. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que mi hijo ya no era mi hijo. Era alguien más. ¿De verdad crees eso? Pregunté con la poca voz que me quedaba. Claro. Usted ya hizo lo suyo. Ahora déjeme hacer lo mío. Mauricio, usar mis ahorros no es hacer lo suyo. Es faltarme al respeto. Él rió de nuevo. Tercera risa. Cada una más cruel que la anterior. Pa, el dinero no se respeta. Se usa. Aunque no sea tuyo, pregunté. Pues algún día iba a hacerlo, ¿qué más da si lo uso ahora o después? Ahí estaba la raíz. Ahí estaba el veneno. Ahí estaba el pensamiento que lo había convertido en alguien capaz de destruirme sin remordimiento. La herencia me pertenece, aunque todavía estés vivo. Mauricio, dije lento, con el alma desgarrándose, yo no te debo nada. ¿Cómo que no? Gritó. ¿No soy su hijo? ¿No se supone que los padres nos tienen que apoyar? ¿O ahora resulta que usted es el pobrecito abandonado? Por favor. Usted es el egoísta aquí, pa. Usted es el que nunca piensa en mí. Y ahí, justo ahí, me lo dijo. La palabra que cambió todo. Egoísta. La dijo sin culpa. La dijo sin vergüenza. La dijo sin amor. Yo respiré hondo. Profundo. Doloroso. Mauricio, dije, hoy te escuché más claro que en toda tu vida. ¿Y qué escuchó? Dijo burlándose. Que ya no soy tu prioridad. Que no soy tu padre. Que solo soy un recurso. Hubo un silencio largo. Y luego él dijo. Si no vas a ayudarme, entonces no me estorbes. Colgó. Colgó sin despedirse. Sin remordimiento. Sin pensarlo dos veces.
Yo me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Y en ese momento, por primera vez desde que Mauricio nació, sentí que había perdido a mi hijo. Al día siguiente, Sandra vino a verme de nuevo. Entró sin preguntar, como hacen las personas que no quieren dejarte solo con tu dolor. ¿Habló con él?, preguntó con suavidad. Sí, respondí, con un hilo de voz. Y me tardé unos segundos en responder. Se rió, Sandra. Ella cerró los ojos, como si esa palabra doliera físicamente. ¿Y ahora qué va a hacer, don Julián? Ahí, con la casa silenciosa, con la silla vacía donde mi esposa ya no estaba, con mis manos viejas temblando. Tomé la decisión que cambiaría el resto de mi vida. Enfrentarlo cara a cara. Y escuchar de su propia boca la verdad completa. No sabía que al hacerlo, iba a romperme aún más. Porque lo que descubrí después, fue incluso peor que sus risas. Al día siguiente de aquella llamada, me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. No sé si era cansancio, tristeza o simplemente el golpe brutal de entender que la persona que más quise en este mundo ya no me veía como padre. Me levanté despacio, con ese dolor en las rodillas que no perdona la edad, y me preparé un café sin ganas. La casa se sentía más grande, más vacía, más silenciosa que nunca. Sandra tocó la puerta a las 8 en punto. Ella tiene esa costumbre de llegar cuando uno más necesita compañía sin decirlo. Entró con un pan dulce envuelto en servilleta. Para que desayune algo, don Julián. No me diga que solo va a tomar café. Traté de sonreír. Gracias, hija, no se preocupe. Pero la preocupación estaba ahí. En sus ojos. En cómo miraba mis manos temblorosas. En cómo veía la taza a medio llenar. ¿Va a hablar con Mauricio hoy?, preguntó con voz suave. Sí, respondí. No puedo seguir cargando todo esto en el pecho. Quiero que me lo diga de frente. Sin risas. Sin pretextos. Sandra se sentó frente a mí. Prepárese, don Julián, porque cuando uno enfrenta la verdad, pierde algo, pero también se libera. No supe qué responderle. Solo asentí. Tenía miedo. No lo niego. Miedo de escuchar algo peor. Miedo de confirmar lo que ya sospechaba. Miedo de ver en sus ojos lo que escuché en su risa, indiferencia. Mauricio no me llamó ese día por la mañana. Tampoco por la tarde. Pero yo sabía que lo haría. Porque esas cosas siempre pasan así. Cuando uno quiere arreglar algo, el otro no tiene prisa. Cuando uno quiere explicaciones, el otro se siente dueño del tiempo. Pasé el día caminando por la casa, tocando los muebles viejos que yo mismo había reparado, mirando fotografías que ya no significaban lo mismo. Y fue casi al anochecer cuando sonó el teléfono. El corazón me golpeó el pecho. Contesté con voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Bueno. Pa, necesito que hablemos. Era Mauricio. Sonaba molesto, no arrepentido. Como si él fuera la víctima. Estoy aquí, dije. ¿Por qué no contestó antes? Le marqué 3 veces. Estaba ocupado, mentí. En realidad estaba sentado en la sala, respirando hondo, esperando esta llamada. Él soltó un bufido molesto. Pa, necesito que me preste dinero otra vez. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué dijiste?, pregunté de inmediato, sin disfrazar la sorpresa. Pues que necesito dinero. No me haga repetirlo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Intenté mantener la calma. Mauricio, ya no tengo ahorros. Ya no tengo nada. Ay, por favor, dijo él, riéndose. No exagere. Usted siempre tiene. Usted es bueno para guardar dinero. Déjese de cosas, pa. Solo necesito que me ayude otra vez. No puedo ayudarte, respondí. No dije no quiero. No dije no debo. Dije no puedo. Y aún así, Mauricio explotó. ¿No puede o no quiere? ¿Cuál es, pa? Las dos, respondí con sinceridad. Hubo un silencio largo, tenso, venenoso. Y entonces soltó la frase que me partió el alma en dos. No puede ser tan egoísta, pa. Toda mi vida he tenido que sacar adelante las cosas solo porque usted nunca estuvo ahí. Me quedé sin aire. ¿Qué dices?, susurré, creyendo que había escuchado mal. Usted nunca me apoyó, nunca estuvo cuando lo necesité, siempre le importó más su dinero que yo. Si hubiera tenido un golpe en el pecho, habría dolido menos. Yo, que dejé mis comidas para que él cenara. Yo, que trabajé enfermo para pagarle la escuela. Yo,
que vendí mi camioneta para sacarlo de su primer problema. Yo, que me hice viejo dándole vida a él. Yo, que intenté ser padre y madre. Ahora era acusado de no estar ahí. Mauricio, dije con voz rota, ¿de verdad crees eso? Sí, dijo sin pensarlo. Usted jamás dio nada sin esperar algo a cambio. Me llevé la mano al pecho. Dolía. Dolía demasiado. Mauricio, ¿de dónde sacas eso? Yo jamás te pedí nada. No. Pero siempre me hacía sentir culpable cuando no podía darle algo. ¿Usted cree que porque me dio de comer, porque pagó la escuela, ya me salvó la vida? Pues no. Yo siempre me sentí solo. Siempre me sentí presionado. Siempre me hizo sentir que le debía algo. No supe qué responder. Eran mentiras. Inventos. Justificaciones baratas. Pero en esa frase entendí todo. No estaba hablando mi hijo. Estaba hablando su ego. Su comodidad. Su necesidad de culparme para no cargar con sus errores. Mauricio, dije con el alma hecha polvo, ¿por qué me hablas así? ¿Qué te hice? Él soltó una carcajada nerviosa. Pues nada, pa, ese es el punto, nunca hizo nada por mí. El corazón se me cayó al piso. No porque creyera esa mentira, sino porque entendí lo más doloroso. Mi hijo necesitaba destruirme para no aceptar lo que había hecho. Mauricio, dije, ya sin lágrimas, tú usaste todo mi dinero. Él chasqueó la lengua. ¿Y si lo usé, qué? ¿Qué va a hacer? ¿Reclamarme? ¿Cobrarme intereses? ¿O ponerse a llorar como siempre? Pa, ya deje de hacerla de drama. Sentí un escalofrío. Ahí estaba. Todo. Clavado sin piedad. Mauricio. ¿Qué? Te ayudé toda tu vida. Pues ayúdeme ahora, gritó. Porque si usted no me apoya, nadie lo hará. A usted no lo necesita nadie. A mí sí. Silencio. Silencio mortal. Mauricio, susurré, me dejaste sin nada. No sea exagerado, pa. Usted no necesita dinero. Usted ya está viejo. Yo sí lo necesito. Esa fue la última gota. No la risa. No la mentira. No el insulto. Fue la verdad final. Para él, yo ya no valía nada. Para él, mi vejez era un estorbo. Para él, mi vida ya había terminado. Colgué. Colgué sin despedirme. Colgué porque si seguía escuchándolo, me iba a morir de tristeza. Sandra entró minutos después. Me vio pálido. Me vio roto. Me vio vencido. ¿Qué pasó, don Julián? Preguntó con voz suave. Lo único que pude decir fue: mi hijo me llamó egoísta, porque ya no tengo nada que darle. Ella se sentó a mi lado y tomó mi mano en silencio. Y fue ese silencio, ese abrazo sin palabras, lo que me empujó a la decisión más dura de mi vida. Tenía que enfrentarlo. Tenía que decirle todo a la cara. Tenía que recuperar mi dignidad, aunque perdiera a mi hijo en el proceso. Dormí poco esa noche. No porque no quisiera dormir, sino porque el pensamiento de lo que mi hijo me había dicho seguía repitiéndose como un eco doloroso en mi cabeza. Egoísta. Esa palabra no debería caber en la boca de un hijo hacia su padre, y mucho menos después de una vida de sacrificios. Pero Mauricio no lo entendía. O no quería. O tal vez, ya no podía verlo. Tal vez mis años de apoyo se habían convertido para él en una obligación, no en un acto de amor. Al amanecer, tomé una decisión que me pesó en el pecho, pero que sabía que tenía que hacer: ir a buscarlo. Hablarle de frente. Sin llamadas. Sin interrupciones. Sin excusas. Mientras me ponía una camisa limpia, mis manos temblaban. No de enojo, sino de miedo. Miedo de ver en sus ojos la misma indiferencia que escuché por teléfono. Miedo de confirmar lo que ya sospechaba, que mi hijo no solo había cambiado, había dejado de verme como su padre. Sandra tocó la puerta justo cuando estaba por salir. ¿A dónde va tan temprano, don Julián? Me detuve. Dudé por un segundo. A hablar con Mauricio, respondí. Sandra negó con la cabeza, preocupada. ¿Así, sin desayunar? Venga, aunque sea tome un café primero. No, hija. Si me quedo un minuto más, me voy a arrepentir. Ella entendió. Se apartó y me dejó salir, pero antes de que lo hiciera, me dijo algo que me acompañó todo el camino. Don Julián, vaya fuerte. No vaya desde el dolor. Vaya desde la dignidad. Asentí. Y entonces caminé hacia la verdad. El trayecto fue corto, pero lo sentí eterno. Cada paso me recordaba que no estaba yendo a ver a un hijo.
Estaba yendo a enfrentar a un hombre que me estaba quitando hasta el aire. Cada esquina parecía un recuerdo, cuando lo llevaba en moto a la escuela, cuando lo recogía del fútbol, cuando le enseñé a andar en bicicleta. Todo se mezclaba. Todo dolía. Llegué a su edificio. Uno nuevo, moderno, caro. Pagado, en parte, por mi vejez. Toqué la puerta con suavidad. Escuché pasos. Se abrió. Mauricio estaba ahí, despeinado, con ropa que evidentemente no era barata. Tenía cara de recién levantado. Me miró de arriba abajo, como quien recibe un paquete que no pidió. ¿Qué hace aquí, pa? Preguntó sin entusiasmo. Necesito hablar contigo, dije. En persona. Mauricio hizo una mueca. Estoy ocupado. Solo serán unos minutos. Resopló, molesto. Pase pues. Entré. Y lo que vi me heló la sangre. El departamento era grande, moderno, reluciente. Luces LED, pantalla enorme, bocinas caras, muebles que yo jamás habría podido comprar ni trabajando 3 vidas. Y ahí estaba la verdad que no quería aceptar. Mauricio no estaba en problemas. Mauricio estaba viviendo mejor que yo, gracias a mí. Mis manos se apretaron sin querer. Respiré hondo. ¿Esto lo pagaste tú? Pregunté, señalando el departamento. Él frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver? Mauricio, este estilo de vida no lo paga un sueldo normal. Ni uno bueno. Él se encogió de hombros. Pues tengo mis cosas. No se meta. ¿Tus cosas? Repetí. ¿O mi dinero? Él me miró con fastidio. Pa, ya empezamos. No voy a callarme, dije, firme. Explícame cómo es que tienes una pantalla de 30,000 pesos, tenis de 5,000 y una sala nueva, cuando hace un mes estabas llorando porque te iban a meter en problemas, punto. Mauricio sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa de soberbia. Pa, por favor. Usted siempre creyó todo lo que decía. ¿Qué esperaba? No es mi culpa que usted sea tan confiado. Sentí un latido fuerte en el pecho. No me molestó su cinismo. Me destrozó su indiferencia. ¿Me mentiste? Pregunté, sabiendo la respuesta. Mauricio se echó hacia atrás en el sillón, muy cómodo. Sí, pa. Le mentí, ¿y? Usted hubiera hecho lo mismo si tuviera un hijo. No, dije sin pensarlo. Yo trabajé para que tú estuvieras bien. Tú solo tomaste. Él rodó los ojos. Pa, todo mundo vive así. Se ayuda aquí, se ayuda allá. No es para tanto. Usted ya está grande. Ya no necesita dinero. Ahí sentí la puñalada. Exacta. Precisa. Cruel. ¿Y si yo me enfermo? Pregunté. ¿Y si me caigo? ¿Y si necesito esa cirugía? Mauricio rió. La misma risa que escuché por teléfono. Pa, no exagere. Usted siempre ha sido exagerado. Además, si se enferma, pues vemos qué hacemos. Pero ahorita el que necesita apoyo soy yo. Mi garganta tembló. ¿Apoyo? Me vaciaste la vida, Mauricio. Él se levantó, molesto. Ay, ya basta. Usted y su drama del dinero. Siempre igual. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga de rodillas? ¿Que llore? Pues no, pa. No lo voy a hacer. Soy su hijo. Y un hijo siempre recibe. Así funciona. No, dije, firme. Así no funciona. Mauricio levantó la voz. Claro que sí. Usted me debe eso. Me lo debe porque yo nunca tuve lo que mis amigos tuvieron. Porque mi vida no fue fácil. Porque si usted hubiera tenido más, yo no estaría en esta situación. Me quedé helado. ¿Te estás quejando de la vida que te di? Pregunté sin voz. Mauricio cruzó los brazos. Pues sí, ¿por qué no? Todo fue a medias. Todo fue con sacrificios. Todo fue con carencias. Yo quiero una vida mejor, pa. Yo merezco algo mejor. Ahí lo entendí. Mi hijo no solo había tomado mi dinero. Había tomado mi pasado. Mis sacrificios. Mi historia. Y los había convertido en reproches. Mauricio, dije con voz cansada, yo te di lo mejor que tenía. Él se rió. Pues no fue suficiente, pa. Y si usted cree que voy a disculparme, está mal. Lo único que quiero es que me siga ayudando. ¿Y si no puedo? Pregunté. Pues entonces. Me miró con frialdad. Entonces no me hable más. Silencio. Un silencio tan fuerte que casi podía tocarse. Respiré hondo. Mauricio, yo no vine a pelear. Vine a decirte algo.
Él levantó una ceja. Pues diga. Ya no puedo darte nada más. Ni dinero. Ni excusas. Ni silencios. Hoy, se acabó. Mauricio se encendió. ¿Así me va a dejar? ¿A mí? ¿A su hijo? Sí, respondí. Porque tú me dejaste primero. Él bufó, furioso. Pa, haga lo que quiera. No lo necesito. Tengo mis planes. Tengo mis amigos. Tengo mi vida. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve y dije. Mauricio, no sabes lo que acabas de perder. Él respondió sin mirarme. No perdí nada. Usted es el que se queda solo. Salí despacio. Cerré la puerta. Y sentí una mezcla extraña. Dolor, sí. Pero también algo que no había sentido en meses. Libertad. Porque aunque perdiera a mi hijo, al fin estaba empezando a recuperarme a mí mismo. Cuando salí del departamento de Mauricio, sentí que las piernas no me respondían. Caminé hasta las escaleras porque no quise usar el elevador. No quería quedarme encerrado en un espacio pequeño, escuchando mis propios pensamientos rebotar en las paredes. Necesitaba moverme. Respirar. Sentir que todavía podía sostenerme de algo que no fuera la idea rota de mi hijo. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. No sé cuánto tardé en bajar, pero cuando llegué al estacionamiento, ya estaba sudando. No por calor, sino por angustia. Por la verdad que me había explotado en la cara. Esa verdad que durante años había negado. Esa verdad que hoy ya no podía esconder más. Mauricio no me necesitaba. No me respetaba. No me quería. Me usaba. Me quedé parado junto a la sombra del edificio, viendo pasar los autos. No escuchaba nada. No veía nada. Solo tenía fija la imagen de mi hijo mirándome con desprecio. La voz repitiendo, usted ya vivió. Y esa frase se clavó en mis huesos como una aguja helada. Porque sí, yo ya viví. Pero vivir no significa que uno merezca ser desechado. Cuando por fin pude moverme, empecé a caminar rumbo a casa. Caminé despacio, arrastrando los pies. No quería pensar, pero la mente insistía en mostrarme escenas de años pasados. Mauricio dormido en mi pecho cuando era bebé, sus risas corriendo por el patio, su primer día de escuela, las madrugadas en que lo cuidé con fiebre, los sacrificios silenciosos que nunca dije en voz alta. Y entonces, como un rayo, apareció la voz de Leonor, mi esposa. Esa voz suave, firme, que siempre sabía decir lo correcto. Julián, los hijos no se hacen con dinero. Se hacen con presencia. Pero si un día tu hijo te trata como cajero, no le des el gusto de convertirte en uno. Sentí un nudo en la garganta. Porque ella siempre vio lo que yo no quería ver. El camino se hizo eterno. Cuando llegué a mi casa, Sandra estaba sentada afuera, como si hubiera sabido exactamente el momento en que iba a aparecer. Se levantó rápido al verme. Don Julián, ¿qué pasó? ¿Está bien? No pude hablar de inmediato. Me faltaba aire. Sandra se acercó despacio y me tomó del brazo, llevándome hasta la silla de la entrada. Siéntese un momento. Respire. Me dejé caer, exhausto. Por fin pude decir las palabras. Le importo menos que un trapo viejo. Sandra se sentó a mi lado sin soltarme el brazo. No diga eso. Es la verdad, respondí. Fui a hablar con él, Sandra. Fui a pedirle que me dijera la verdad. Y me la dijo. Pero, no era la que esperaba. ¿Qué le dijo? Preguntó ella con cautela. Que yo no le di suficiente. Que su vida no fue justa. Que yo, le debo algo. Sandra apretó los labios. Don Julián, esa no es la voz de un hijo agradecido. Esa es la voz de la comodidad. Asentí con la cabeza. Dijo que ya no me necesita. Que tengo que dejarlo avanzar, que él sí tiene vida por delante, punto. Sandra cerró los ojos unos segundos, respiró hondo. ¿Y usted, qué respondió? Que ya no podía darle nada más. Ella levantó la mirada. Una mirada triste, pero orgullosa. Pues entonces hoy dio el paso más difícil, don Julián. Yo negué. No, Sandra. Lo difícil no fue decirle eso. Lo difícil fue escuchar lo que él me dijo después. Sandra esperó. Mauricio me dijo que si no lo ayudaba, entonces no le hablara más. Sandra se llevó una mano al pecho. ¿Así, sin más? Así, respondí. Como si yo fuera un mueble viejo que ya estorba en su casa. Como si yo, ya no contara. Sandra negó con la cabeza, indignada.
Hay hijos que no entienden el valor de un padre hasta que lo pierden. Yo respiré hondo. Nunca pensé que él fuera de esos. Sandra me miró con ternura. A veces los hijos cambian, don Julián. A veces la vida los llena de soberbia. A veces se les olvida quién estuvo ahí cuando no había nada. Sentí el pecho apretarse. Me duele, Sandra. Me duele, como si me hubieran arrancado algo de adentro. No es algo, dijo ella. Es su lugar como padre. Esa frase me hizo bajar la mirada. Porque tenía razón. Yo había perdido el lugar que me correspondía. Y lo peor, murmuré, es que todavía lo quiero. Sandra tomó mi mano, pero no para consolarme, sino para traerme de vuelta. Querer no es permitir que le hagan daño. Querer también es poner límites. Me quedé en silencio. Largo, pesado. Sandra continuó. ¿Y ahora qué va a hacer, don Julián? Yo levanté la vista. Los ojos ardiendo. No lo sé. Pero sé lo que no voy a hacer. ¿Qué cosa? No voy a dejar que me destruya. Sandra asintió, con orgullo sincero. Eso es lo que Leonor habría querido, dijo ella. Esa frase me estremeció. ¿Leonor? Mi esposa. Mi compañera. Sí, respondí. Ella me enseñó a querer sin humillarme. Y yo olvidé eso. Me perdí intentando ser buen padre. Sandra me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Pues ya es hora de recuperarse, don Julián. Respiré profundo. Ese día, mientras el sol se metía detrás de las casas viejas del barrio, entendí algo que me costó toda la vida aprender. Un hijo puede romperte, si tú le das las herramientas para hacerlo. Y yo se las di todas. Una por una. Con amor ciego. Pero ese día, empezó algo distinto. Porque ese fue el momento exacto en que dejé de ser víctima. Y me convertí en un hombre decidido a reclamar lo poco que aún tenía. Mi dignidad. Y lo que vino después. Fue el verdadero despertar. Un despertar que Mauricio jamás imaginó. Esa noche, después de hablar con Sandra, me quedé sentado en la banca de la entrada. Miraba el piso, pero en realidad no estaba viendo nada. La mente se me iba una y otra vez a los mismos lugares. Las veces que Mauricio corrió a mis brazos de niño, las veces que lo defendí, las veces que lo alimenté aunque yo no tuviera hambre, las noches en que lo arropé mientras Leonor lloraba en silencio por dolores que ya no podía ocultar. Y ahí estaba yo, a mis 67 años, sintiéndome como un hombre que había fracasado en lo único que le importaba, su hijo. Pero conforme avanzaba la noche, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de golpe. No fue una explosión. Fue como una brasa que llevaba años encendida, escondida bajo las cenizas del cansancio. Una brasa que de pronto se avivó. Una chispa que dijo, basta. Esa palabra me retumbó en el pecho. Basta de callar. Basta de justificar. Basta de permitir que mi hijo me tratara como un objeto viejo que ya no servía. Basta de poner mi espalda para que él siguiera viviendo sin consecuencias. Miré mis manos. Manos arrugadas, llenas de marcas del trabajo, de años cargando herramientas, de sacrificios silenciosos. Yo no era un hombre débil. Nunca lo fui. Solo era un padre, que había amado tanto que dejó de amarse a sí mismo. Esa noche dormí poco, pero diferente. Dormí sabiendo que al amanecer tomaría decisiones que nunca antes me había atrevido a tomar. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Entré con paso firme. La muchacha que atendía, una joven amable de unos 20 y tantos, me sonrió sin saber que por dentro yo llevaba un huracán. ¿En qué puedo ayudarlo, don Julián?, me preguntó. Quiero cambiar mis claves. Todas. Y quiero cancelar cualquier acceso que no esté a mi nombre. Ella revisó en la computadora. ¿Acceso de un tercero? ¿Un familiar? Sí, respondí sin titubear. Un familiar. La muchacha dudó un segundo, quizá pensando en preguntarme la razón. Pero algo en mi mirada le dijo que no insistiera. En menos de 10 minutos, todo quedó cambiado. Mi cuenta, finalmente era mía otra vez. Salí del banco sintiendo un peso que se me descolgaba del pecho. A veces recuperar la dignidad empieza con cosas pequeñas, como recuperar una contraseña. Después fui a la clínica. Tenía meses posponiendo mi cita porque estaba convencido de que no podía pagarla. Pero ese día entré, pedí número, y esperé. Cuando el médico revisó mis estudios, me miró con preocupación. Julián, no puede seguir posponiendo esta cirugía. Su rodilla está muy mal. Si espera más, va a perder movilidad. Asentí. Doctor,
dígame qué tengo que hacer. Me habló de pagos, de opciones, de apoyos institucionales. Y por primera vez, no pensé en Mauricio. No pensé en si él iba a ayudarme. No pensé en si debía guardar el dinero para él. Pensé en mí, en mi salud, en mi vida, en mi derecho a vivir con dignidad. Lo agendamos, doctor, dije finalmente. Cuando salí de la clínica, el sol ya estaba alto. Caminé despacio hasta el parque y me senté en una banca. Observé a la gente pasar, abuelos con sus nietos, parejas jóvenes discutiendo, niños corriendo entre palomas. Y sentí algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No completa, pero sí una semilla. Una que empezaba a crecer dentro de mí. Sandra me encontró ahí, sentado bajo la sombra de un árbol. Se acercó sonriendo. Lo estaba buscando, ¿dónde se metió tan temprano? Fui al banco, dije, sin esconderlo. Y fui al médico. Sandra asintió, orgullosa. ¿Y? Tomé decisiones, respondí. Decisiones para mí. Para seguir adelante. Ella se sentó a mi lado. ¿Estás seguro? Más que nunca. Sandra miró al frente. ¿Y Mauricio? Preguntó con cuidado. Suspiré hondo. Mauricio, tendrá que enfrentarse a la vida sin depender de mí. Y yo, tendré que vivir sabiendo que él eligió irse. Sandra tocó mi brazo. Cuando uno pone límites, don Julián, no está perdiendo a un hijo. Está perdiendo una ilusión. Esa frase me atravesó. No porque fuera triste, sino porque era verdad. Yo no había perdido a mi hijo en los últimos días. Lo había perdido hace años. Solo que hoy, por fin lo veía claro. ¿Y ahora qué va a hacer? Preguntó Sandra. Miré mis manos, mis años, mi historia. Ahora voy a vivir, respondí. Sin miedo, sin cargas que no me pertenecen, sin dar lo que ya no tengo. Sandra sonrió. Leonor estaría orgullosa. Sentí un nudo en la garganta. Nunca quise fallarle, murmuré. Y no le falló, dijo Sandra. Se falló a sí mismo, por amar demasiado. Respiré hondo, fuerte, como si por primera vez en años pudiera llenar los pulmones. Sandra, dije, gracias por estar. No tiene que agradecerme, respondió ella. Yo estoy aquí porque usted es buena persona, pero también porque quiero verlo bien. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando los pájaros. La vida seguía, aunque a veces uno sintiera que se detenía. El viento movía las hojas. El sol calentaba el pasto. Y yo, un hombre de 67 años, empezaba de nuevo. Fue en ese instante cuando sonó mi teléfono. Lo miré. Y sentí como el corazón me daba un vuelco. Mauricio. Otra vez. Como si la vida quisiera probar mi decisión. Sandra observó mi expresión. ¿Va a contestar? Me quedé pensando. Largo. Firme. Con el peso de todo lo que había pasado. Y respondí. No lo sé. Pero, sé que esta vez, yo tengo el control. Lo dejé sonar. Y sonar. Y sonar. Por primera vez en mi vida. No corrí atrás de él. Y esa simple acción fue el inicio real de mi recuperación. Lo que vino después de esa llamada. Y lo que Mauricio hizo cuando no obtuvo lo que quería. Fue algo que jamás imaginé. Fue el momento que terminó de definir mi decisión. Una decisión que no solo cambió mi vida. Cambió la suya también. El teléfono dejó de sonar, pero el eco se quedó en la habitación como si el timbre hubiera quedado atrapado en las paredes. No contesté. No porque no quisiera saber qué quería Mauricio, sino porque por primera vez en muchos años, mi necesidad ya no estaba amarrada a su voz. Me quedé mirando la pantalla apagada, respirando despacio, sintiendo una mezcla rara entre tristeza y alivio. Sandra seguía a mi lado en la banca del parque. No dijo nada. No me presionó. Solo me acompañó en silencio, como hacen las personas que entienden que la vida a veces se parte en dos sin hacer ruido. ¿Y si es algo importante? Preguntó después de un rato. Si fuera importante, respondí, habría venido. Sandra bajó la mirada, aceptando esa verdad. Porque sí, Mauricio sabía dónde vivía. Sabía que podía tocar la puerta, mirarme a los ojos, pedirme perdón, decirme que entendía. Pero no lo hizo. Me llamó, como quien marca a un proveedor. No como quien busca a un padre. Volvimos a casa en silencio. Pero al llegar, vi algo que me dejó inquieto, 3 llamadas perdidas más. Una tras otra. Y un mensaje de voz. No lo escuché. No podía.
Todavía no. Sandra se retiró después de dejarme una comida caliente sobre la mesa. Descanse, don Julián. Mañana será otro día. Pero no hubo descanso. Esa noche, Mauricio volvió a llamar. Y a la siguiente hora, otra vez. Y otra. Y otra. Yo no contesté. Y entonces, como era de esperarse, dejó de llamar. El silencio volvió. La casa se hizo grande. Dolorosa. Pero mía. A la mañana siguiente, me desperté con 6 mensajes nuevos. Pa, necesito hablar con usted. Llámeme en cuanto vea esto. No sea terco, pa. Necesito que me preste dinero otra vez. Pa, conteste. ¿Por qué me ignora? Cada uno era una puñalada, pero también una confirmación. Mauricio no buscaba a su padre. Buscaba su comodidad. Y sin mi dinero. Su mundo empezó a caerse. Los rumores llegaron antes que él. Una vecina, la señora Rebeca, vino a verme a media tarde. Tocó la puerta con urgencia. Julián, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen? Pregunté sin entender. Dicen que su hijo, que Mauricio, tuvo un problema fuerte en el trabajo. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de problema? Pregunté. Ella dudó un segundo. Dicen que lo corrieron, que faltó varias veces, que tuvo problemas de disciplina y que debió dinero a varios compañeros. Me quedé helado. ¿Debía dinero? Repetí, como si no lo supiera ya. Mucho, dijo ella en voz baja. Y dicen que contaba con usted para resolverlo. Rebeca se fue después de ver que yo estaba pálido. Ese día pasé horas sentado, mirando un punto fijo en la mesa. No sabía si sentir lástima, enojo o cansancio. Pero sabía algo. La vida estaba empezando a cobrarle a Mauricio lo que yo siempre pagué por él. Y entonces, a las 7 de la tarde, escuché pasos acelerados en el pasillo de mi casa. Golpes fuertes en la puerta. Pa, ábrame. Era él. Mauricio. Mi hijo. Del otro lado de la madera. Me quedé inmóvil. No sabía si abrir. No sabía si estaba listo. Pa, sé que está ahí, abra. Respiré hondo. Muy hondo. Y abrí. Mauricio estaba desencajado. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Sudor en la frente. No era el hombre soberbio del día anterior. Era alguien que no sabía dónde estaba parado. ¿Qué pasa? Pregunté sin moverme de la entrada. Pa, me corrieron. Lo dijo sin aire. Tragando saliva. Con esa desesperación que solo aparece cuando la vida nos muerde de verdad. ¿Y qué quieres que haga yo? Pregunté sin dureza, pero tampoco con suavidad. Necesito que me ayude. Otra vez. Cerré los ojos un segundo. No por cansancio. Por tristeza. Porque ya sabía que esta conversación llegaría. La caída siempre llega cuando se acaba la cuerda. Mauricio, yo ya no puedo ayudarte. Él frunció el ceño. ¿Cómo que no puede? Pa, por favor. Esta vez sí es serio. Las otras veces también dijiste lo mismo. Pero ahora sí, pa. Me quedé sin trabajo. Debo dinero. Me van a sacar del departamento. Necesito que me preste algo. ¿Cuánto? Pregunté, aún sabiendo la respuesta. Mauricio bajó la voz. 30.000. Casi me reí. No por burla. Por incredulidad. Mauricio, yo no tengo esa cantidad. Sí tiene, gritó él. Siempre tiene, siempre se guarda algo. Pa, por favor, soy su hijo. Ya no tengo nada, dije despacio. Todo, me lo quitaste tú. Él abrió los ojos como si le hubiera dicho una grosería. ¿Ahora me va a echar la culpa? Yo que sabía, usted nunca me dijo que era su último dinero. Me llevé las manos a la cara. Mauricio, ¿de quién era la responsabilidad de saber, mía o tuya? Él empezó a caminar desesperado por el pequeño pasillo. Pa, por favor, yo no tengo a nadie más. Sí tienes, dije con calma. Tienes tu vida, tu trabajo, o lo que quede de él. Tus decisiones. Tus consecuencias. Mauricio se detuvo. Me miró fijamente. ¿Me está diciendo que no me va a ayudar? Sí, respondí sin temblar. Eso te estoy diciendo. Su rostro se torció entre ira y miedo. Pa, no sea así, usted no puede dejarme tirado. No es justo. ¿Justo? Repetí. ¿Justo como dejarme sin mis ahorros? ¿Justo como reírte de mí cuando te pedí respeto? ¿Justo como llamarme egoísta? Mauricio tragó saliva.
Miró al piso. 1 segundo. 2. 3. Y entonces, se quebró. Pa, por favor, no sé qué hacer. Mi corazón se apretó. Porque por primera vez en años, ahí estaba mi hijo. No el soberbio. No el manipulador. El niño perdido que crié. Pero uno aprende que ayudar a alguien no siempre significa darle la mano. A veces, significa soltarlo. Mauricio, dije con voz suave pero firme. Lo mejor que puedo hacer por ti es dejar que enfrentes lo que hiciste. Él negó con la cabeza. No, no puedo, pa. Puedes, dije. Y debes. Mauricio dio un paso atrás. Como si no pudiera entenderlo. Entonces, ¿ya no soy nada para usted? Esa pregunta. Esa. Fue la que partió todo. Mauricio, siempre serás mi hijo. Pero ya no seré tu salvavidas. Él abrió la boca. Pero no dijo nada. Se dio media vuelta. Salió sin despedirse. Cerró la puerta con un golpe que hizo vibrar la casa. Yo me quedé quieto. Temblando. Sintiendo un vacío enorme. Sandra, que había escuchado parte desde el patio, entró despacio. ¿Está bien, don Julián? No, dije honestamente. No estoy bien. ¿Se arrepiente? No, respondí. Porque era necesario. Sandra se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Lo que sigue, será difícil. Pero también será justo. Asentí. Sí. Lo que sigue, es lo que he evitado toda mi vida. ¿Qué es? Preguntó ella. La decisión final. ¿Y lo que tomé después? Cambió para siempre lo que Mauricio creía que era suyo. Y cambió para siempre lo que yo creía que debía aguantar. Cuando Mauricio se fue dando un portazo, el silencio que quedó en la casa no fue normal. No era el silencio de una noche tranquila, ni el silencio de un hogar que descansa. Era un silencio pesado, amargo, un silencio que te obliga a escuchar lo que no quieres oír. Me quedé ahí, parado frente a la puerta cerrada, con el corazón latiendo como si se hubiera golpeado contra las costillas para escapar. Mis manos temblaban. Mis piernas también. Pero mi decisión, no. Sandra entró lentamente desde el patio, casi sin hacer ruido. Se acercó como quien se acerca a un herido que no sabe dónde le duele. Don Julián, ¿está seguro de lo que dijo? Me senté en la silla más cercana. El cuerpo me pesaba como si fuera de piedra. Sí, respondí. Creo que por primera vez en mi vida, estoy seguro. Sandra se sentó frente a mí. Se necesita mucho valor para decirle, no, a un hijo. No es valor, Sandra, murmuré. Es cansancio. Estoy cansado de cargar una responsabilidad que ya no me toca. Ella asintió con una tristeza que no era lástima, sino respeto. ¿Va a estar bien? Preguntó. No lo sé, dije con sinceridad. Pero sé que si seguía así, no iba a sobrevivir. Esa noche, después de que Sandra se fue, me quedé largo rato mirando la mesa donde estaban los papeles del banco, los estados de cuenta, las anotaciones, las fechas. Ese montón de documentos fríos era el mapa de mi sacrificio. Cada número significaba una renuncia. Cada retiro, una noche sin cenar. Cada transferencia, un sueño aplazado. Mauricio nunca lo vio. Nunca quiso verlo. Porque para él, mi esfuerzo no era amor. Era obligación. Y entonces lo entendí de golpe. Lo que había perdido no eran mis ahorros. Había perdido años de dignidad, entregados de una forma que él jamás valoró. Me levanté, respiré profundo y fui a buscar la carpeta verde. Esa carpeta que guardaba los papeles más importantes de mi vida, mis propiedades, mis documentos de la casa, los seguros, los papeles de mi esposa, el testamento que había quedado guardado desde que Leonor murió. Al sacar ese testamento viejo, me temblaron las manos. Leonor y yo lo firmamos cuando Mauricio tenía 15 años. En ese entonces, creíamos que el amor de un hijo era suficiente para garantizar su bondad. Creíamos que él cuidaría de nuestra memoria. Creíamos que no necesitábamos protegernos de él. Estábamos equivocados. Ese testamento decía que todo quedaría para él, la casa, las herramientas, los ahorros, mis cosas, mis recuerdos. Y por primera vez en mi vida, entendí que eso era un error. Me senté. Abrí la libreta. Y empecé a escribir una carta. Una carta que no era un reclamo. Tampoco una venganza. Era la explicación que nunca pude decir en voz alta. Querido Mauricio, no te dejo nada porque ya te lo di todo. No te heredo nada porque lo heredaste mientras yo estaba vivo.
No te dejo mi casa porque ya la perdiste cuando me dejaste solo. Y no te dejo mi esfuerzo porque nunca supiste verlo. Esta no es una carta de enojo. Es una carta de despedida. Te deseo una vida en la que aprendas a valorar sin destruir. Te amé más de lo que me amé a mí mismo. Ahora necesito recuperar lo que queda de mí. Tu padre, Julián. Cuando terminé, la carpeta completa la guardé en un sobre amarillo. Y al día siguiente, a primera hora, fui con el notario. El licenciado me recibió con amabilidad. Me escuchó durante casi una hora. Me vio llorar. Me vio respirar hondo. Me vio tomar la decisión que había aplazado por años. Don Julián, dijo finalmente, ¿está completamente seguro? Sí, respondí. Quiero dejar mi casa, a quien sí me acompañó. Quiero que el resto se vaya a la fundación donde atendieron a Leonor. Y quiero que conste que mi hijo no recibirá nada. El notario asintió y comenzó a preparar los papeles. Cada firma que puse fue un desprendimiento. Doloroso, pero necesario. Firmé por mí, por mi esposa, por la dignidad que tantas veces puse en manos equivocadas. Pasaron 3 días sin saber nada de Mauricio. 3 días de silencio. 3 días donde mi corazón sanaba a ratos y se rompía a ratos. 3 días donde Sandra me visitaba todos los días para asegurarse de que comiera, de que caminara, de que no me hundiera en esa soledad que dan los hijos que aún existen, pero ya no te llaman. Hasta que finalmente, el 4.º día, él regresó. Tocó la puerta despacio. Muy diferente al portazo de aquella noche. Cuando abrí, lo vi, distinto. Derrotado. Con los ojos rojos. Más joven que nunca, y al mismo tiempo más roto. Pa, dijo con voz quebrada. Yo no dije nada. Pa, perdón. No lo había escuchado decir esa palabra desde que tenía 10 años. Mauricio, si vienes por dinero, no tengo. No, pa, dijo, negando con la cabeza. No vengo por dinero. Respiró hondo. Muy hondo. Como si la siguiente frase le costara la vida. Vengo porque, entendí todo demasiado tarde. Mi pecho se apretó. Sandra, que estaba regando las plantas, se quedó quieta sin voltear. Mauricio continuó. Tenía razón, pa. Yo, nunca valoré nada. Pensé que usted iba a estar ahí siempre. Y cuando dejó de estar, me di cuenta de que no sé vivir sin usted. Eso me partió, pero no me quebró. Mauricio, dije despacio, yo no quiero que viva sin mí. Quiero que viva sin depender de mí. Él bajó la mirada. Sus lágrimas cayeron al piso. ¿Estoy a tiempo, pa? Preguntó. ¿Todavía puedo hacer algo bien? Yo respiré muy profundo, muy lento, y respondí la verdad más dura, pero más necesaria. Estás a tiempo de cambiar tu vida, pero no estás a tiempo de recuperar lo que perdiste. Mauricio cerró los ojos. Asintió, porque entendió. La puerta no se cerró en su cara, pero tampoco se abrió como antes. Ahora había un límite. Ahora había respeto. Ahora había un hombre frente a él, no un salvavidas. Pa, ¿puedo pasar? Preguntó. Sí, dije. Puedes pasar. Pero esta vez, como un hijo. No como un acreedor. Entró. Se sentó. Y lloró. Yo también lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Por todo lo que perdí. Por todo lo que me quité. Por todo lo que recuperé. La vida no volvió a ser la misma. Pero ese día entendí algo que me tomó 67 años aprender. A veces, perderlo todo, es la única manera de salvarte. Y a veces, un hijo vuelve, cuando dejas de rescatarlo.